eh, sí, le sacan, digamos, el mayor brillo posible a los adelantos, a las investigaciones, a los descubrimientos, y por eso es bueno poner la pelota al piso y entender bien a qué se refiere. Hemos hablado, además ha sido este año en ese sentido muy prolífico en términos de ejemplos de cuándo debemos efectivamente tener ilusiones frente a las novedades que nos presenta de repente los medios de comunicación o las redes sociales, etcétera. Pero vamos a conversar con alguien que sabe mucho del tema, porque de hecho está encabezando esta investigación que tiene que ver justamente con esta nueva toxina que ha sido hallada en una especie de serpiente. Estamos con el doctor Félix Urra, él es químico farmacéutico, doctor en farmacología, investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenas tardes. Hola Polo, muchas gracias, buenas tardes. Cuéntenos un poco toda la historia de esta investigación que parte justamente de un hallazgo de una toxina que está presente en el veneno de una serpiente endémica sudamericana y que podría eventualmente convertirse y transformarse en una terapia, ¿no es cierto? Convertirse en algún tipo de fármaco para el tratamiento de distintos tipos de cáncer. Cuéntenos usted toda esta historia. Bueno, muchas gracias. Realmente para nosotros es una gran oportunidad abrir el tema de conversación sobre los hallazgos que hemos generado en el laboratorio. Esto se ha realizado en conjunto con un laboratorio en Perú, liderado por el doctor Dan Vivas. Lo interesante de esto, nuestro primer hallazgo, es que dentro de la historia del desarrollo de medicamentos, las serpientes siempre han tenido un rol importante para solucionar alguna enfermedad. Así, por ejemplo, el caso del captopril, que se originó, un fármaco antihipertensivo, que se originó desde el estudio del veneno de serpientes. Entonces nosotros, con este hallazgo, nosotros descubrimos una toxina nueva que tiene un efecto, cuando envenena, que produce un cambio en la coagulación. Y dentro de nuestros trabajos en el laboratorio nos interesa saber o explorar ciertos fármacos, potenciales fármacos que pudieran tener acción antitumoral. Y descubrimos de forma inesperada que esta toxina podía afectar algo que conocemos en laboratorios como la capacidad migratoria de una célula tumoral, que para un paciente con una enfermedad oncológica significa, por ejemplo, participar en un proceso de metástasis. Uh-huh. Entonces, dentro de eso, nuestros hallazgos revelaron que esta toxina podía disminuir la capacidad migratoria de las células tumorales de cáncer de mama y de cáncer de pulmón. Este descubrimiento este hallazgo, digamos, de la toxina, fue de alguna manera está orientado al uso que se está investigando en este momento, o es simplemente un hallazgo de laboratorio que se empieza a contemplar desde un punto de vista primero teórico, después ya experimental, y cuáles pueden ser sus posibilidades, sus capacidades? Claro, es súper bueno, como tú dices, bajar la pelota al suelo, porque esta es una primera investigación preclínica. Esto quiere decir de que lo hemos probado en modelos celulares, humanos, pero in vitro, en el laboratorio. ¿Sí? Y este primer hallazgo es único en la historia de la ciencia biológica y en el estudio de toxinas. No sabíamos hasta ahora que este tipo de toxinas que pueden participar, como les comentaba, en coagulación, podrían tener un rol importante para poder abrir un nuevo mecanismo para generar potenciales fármacos antimetastásicos. Ese es el contexto. Uh-huh. Entonces, las proyecciones de esto son muchas, pero hay que ir paso a paso. Hemos demostrado que en vitro tiene esta capacidad de reducir la migración. Hay que seguir entendiendo si esto se puede extender a muchos otros tipos de cáncer de mama, particularmente. Recordemos que es una patología que tiene muchas variaciones, muchos subtipos clínicos, y desde ahí empezar lentamente a explorar si esto se puede escalar a modelos en vivo, por ejemplo, que es el siguiente paso que queremos hacer. Estamos conversando con el doctor Félix Urra, quien es doctor en farmacología, investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, y está liderando justamente este estudio que tiene que ver con el veneno de esta serpiente que se llama Botrops
pictus, ¿no es cierto? Pictus, O sí. jergón de la costa. Y esto es una serpiente que entiendo que además está en peligro de extinción. ¿Eso qué implicancias tiene pensando en que las investigaciones avancen y que efectivamente a partir de esta toxina se pueda generar un fármaco que tenga esta capacidad de luchar en contra de la migración del cáncer de un órgano a otro? Claro, es muy relevante, porque te cuento que nosotros lideramos una red sudamericana en que muchos laboratorios que estudian avances o aplicaciones biotecnológicas del veneno de serpiente, tenemos siempre consciente dentro de nuestras líneas la conservación de las especies. Entonces, hay ciertas estrategias que estamos abordando, como por ejemplo, que se hace, es la obtención de proteínas recombinantes. Esto, para el auditor general, el que no esté muy familiarizado con esto, significa lograr sintetizar esta toxina que hace la serpiente por sí sola, en su glándula venenosa, pero nosotros hacerlo en ausencia de la serpiente, in vitro. Eso es muy relevante porque significa un paso más allá, desde este escalamiento de llegar a una investigación muy básica, ¿cierto?, a algo que puede llegar a tener una aplicación en vivo, pero también de una forma muy mesurada, sin terminar explotando, por ejemplo, un animal, como en este caso el jergón de la costa. Ya, o sea, no es necesario que esté presente el animal que lo origina, sino que hay otras alternativas, otros caminos. Exactamente. Ahora, tú has explicado también, Félix, en otras oportunidades que, claro, efectivamente la detección a tiempo del cáncer es fundamental para poder utilizar las alternativas terapéuticas que existen hoy en día. Eh, Esto, en ese sentido, es una esperanza adicional, porque entiendo que permitiría entonces el tratamiento de un cáncer mucho más avanzado y sobre todo en etapa de metástasis, ¿no? Cuando ya ha pasado de un órgano o de una parte del cuerpo a otras. Claro, como bien tú dices, sobre todo en el cáncer de mama y el cáncer de pulmón, que son cánceres que a nivel mundial son los de mayor incidencia, por ejemplo. En Chile, justamente, son temas que cada cierto tiempo estamos escuchando, la prevención asociada, etcétera. Pero la realidad de esto es mucho más seria, porque hasta ahora tenemos un arsenal farmacológico que nos permite tratar a los pacientes oncológicos en sus estadios más tempranos. De ahí la prevención o el diagnóstico temprano de esta patología cobra relevancia para extender la vida de estos pacientes. Pero por el otro lado, aquellos pacientes donde el diagnóstico se hace de forma tardía o presentan una enfermedad mucho más invasiva, no tenemos en la actualidad fármacos que permitan, en términos mecanísticos, ¿cierto?, en términos farmacológicos estrictos, bloquear la capacidad metastásica de una célula tumoral. Lo que podemos hacer con fármacos que tenemos en la clínica, a los pacientes se les puede reducir el crecimiento del tumor secundario, pero no la capacidad de moverse de un tumor primario a un secundario. Es decir, en otras palabras, que el tumor pueda ir a colonizar un nuevo tejido. Ya. Y justamente en ese punto es donde toda la comunidad científica, desde más o menos 2017, está buscando de forma muy concentrada y de forma muy rigurosa una nueva generación de fármacos, los llamados migrastáticos, que son los capaces de bloquear esta capacidad migratoria. Y en ese contexto, claro, nuestro hallazgo de la pictodina, que es esta toxina que deriva de Botrus pictus, el jergón de la costa, llamó mucho la atención a la comunidad científica. Y claro, y por lo mismo abre muchísimas esperanzas y en ese sentido uno también se pone en el lugar de que probablemente y desgraciadamente dentro de las personas que nos están escuchando ahora probablemente hay muchos, ¿no es cierto? Hay algunos por lo menos que están sufriendo una enfermedad o que tienen familiares que están sufriendo de cáncer en sus distintas etapas y que, claro, ante este tipo de noticias obviamente que se generan esas esperanzas. ¿Cuán bien fundadas están esas esperanzas y un poco cuál es la proyección a que tiene esta investigación que usted está encabezando, doctor? Claro, lo importante transmitir también que, como les comentaba, la comunidad científica, o por lo menos el grupo que nosotros trabajamos, tenemos muy claro el paso a paso que hay que hacer en esta investigación. Nosotros, lo que nos tiene muy contentos es que, a pesar de que la posibilidad que esta toxina o un derivado de esta toxina pueda llegar a un paciente todavía va
pueden ser 10, 15 años, pero se abre la discusión en el contexto de que hay un nuevo camino mecanístico, una nueva posibilidad de arsenal terapéutico que antes no contábamos. Por ejemplo, las toxinas que sintetizan ciertas serpientes. Y en ese contexto nosotros podríamos abrir la discusión para no solo generar una nueva vía de fármacos, sino que también una nueva fuente de estrategias para por ejemplo, reducir las resistencias farmacológicas, que también es muy característico de los tratamientos oncológicos. Estamos conversando con el doctor Félix Urra, químico farmacéutico, doctor en farmacología, investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. Esto, bueno, obviamente que se da, además es una investigación que se está dando en un contexto donde la ciencia ha tenido una preponderancia tremenda durante este año, ¿no es cierto? El trabajo que ustedes hacen probablemente desde el mundo del mundo, digamos, corriente, se está mirando cada vez con más atención, incluso con más ansiedad, como ha sido en el tema del desarrollo de las vacunas y también de los fármacos para el tratamiento del COVID-19. ¿Cómo ves tú, Félix, ese protagonismo que ha tenido durante este periodo el mundo de la ciencia y sobre todo en todos sus ámbitos, no solo en el desarrollo de las tecnologías, sino que también el desarrollo de la propia ciencia básica, que también ha quedado demostrado en este periodo que es absolutamente fundamental? Claro, es extremadamente relevante, por una parte, invertir en ciencia y a nivel local también. ¿Sí? Yo creo que la pandemia ha dejado entrever muchas diferencias o asimetrías en lo que nosotros pensábamos que era nuestra cotidianidad. Y dentro de eso yo creo que la ciencia tiene que avanzar con el desarrollo del país. Y el COVID, la identificación molecular de la gente que genera esta enfermedad que está dentro de la pandemia, da esta posibilidad de reflexionar. ¿Cuánto nosotros como laboratorios, como incluso universidades públicas, ¿sí? ¿Cuál es el rol que tenemos en estos contextos? Nosotros desarrollamos ciencias en nuestros laboratorios, como te comentaba, por ejemplo, en el caso de Pictodina, tenemos una colaboración con laboratorios de Europa, en Estados Unidos, y también con gente que lo principal de Latinoamérica, y tú te das cuenta de que en todos estos países es la misma conclusión. La inversión en ciencia, aunque sea básica, pero bien justificada y orientada, es muy relevante para el progreso de un país. Por ejemplo, nosotros a diario recibimos estudiantes en el laboratorio, son excelentes estudiantes que trabajan de tope a tope para desarrollar sus ideas, y te das cuenta que tenemos un potencial humano importante, que a veces queda trunco porque falta ese paso más allá, ese financiamiento que lamentablemente tienen que buscarlo en otro país, que no está acá. Entonces, yo creo que abre el cuestionamiento. En nuestra área ha abierto esas asimetrías. ¿Cómo nosotros podemos contribuir como Universidad de Chile, por ejemplo, como Facultad de Medicina o mi propio laboratorio, para entregarle también al público general lo relevante que significa que se mantenga un laboratorio y que sea reconocido en el contexto que pueda servir para alguna patología pública, como en el caso de la pandemia? Claro, porque en contextos normales muchas veces se pierde la perspectiva de la importancia que tiene ciertas, en este caso, inversiones en el largo plazo, ¿no es cierto? A veces sin, que es lo que hemos conversado muchas veces con otros científicos acá en el programa, a veces sin saber mucho para qué se está haciendo lo que se está haciendo, sin una perspectiva demasiado clara, pero el desarrollo del conocimiento en algún minuto se va asentando y finalmente se convierte en resultados útiles, indispensables además para el ser humano, para la salud en este caso, y lo ha demostrado también la pandemia. Sabemos, por ejemplo, el tema del desarrollo de las investigaciones de ARN mensajero, ¿no es cierto?, que en algún minuto incluso está con problemas de financiamiento esas investigaciones, particularmente una investigadora, ¿no es cierto?, que está con problemas de financiamiento y en definitiva se convierte en la primera vacuna aprobada o una de las primeras vacunas aprobadas internacionalmente. Claro, ese es un ejemplo sin lugar a dudas de que en muchas partes de Chile
pueden estar ocurriendo ejemplos como ese. Y no solo en el caso de la pandemia, en cosas como conservación, en diagnóstico, en marcadores de algunas patologías que incluso son más con mayor incidencia en Chile y necesitamos mayor inversión, y que se nos olvida muchas veces que ese trabajo silencioso que va, insisto en este punto, que va de la mano de la formación de muchos estudiantes, de muchos futuros científicos que también requieren un financiamiento adicional. Por ejemplo, lo comento por lo que pasó con la reducción del financiamiento cuando con las becas al extranjero. Claro. Son puntos muy relevantes que a veces lo vemos de lejos, pero en estas circunstancias sí cobran importancia. Claro. La inversión. Mira, otro ejemplo. Hace mucho tiempo nosotros venimos mostrando, en el caso de las serpientes, son venenosas, pero preguntan, bueno, acá no hay especies mortales. ¿Sí? No hay por qué investigar si no muere, no hay un accidente físico mortal, como por ejemplo en Brasil, Perú, Colombia. Pero en el contexto de lo que conversamos hoy día, de la pictovina, en las serpientes chilenas también hay toxinas que pueden tener un potencial farmacológico inexplorado. Por lo tanto, más allá de curar, podemos usarla, o sea, más allá de curar un accidente físico, la podemos utilizar para curar otra enfermedad. Entonces, eso realmente es una ciencia básica que a veces uno dice para qué se va a financiar, pero que puede generar una red de formación, de trabajo local que a veces no está tan contextualizado en nuestro país. Le queremos agradecer muchísimo al doctor Félix Urra, doctor en farmacología, investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. Y lo dejamos invitado además para que nos cuente más adelante, bueno, cómo va efectivamente el avance de esta investigación. Muchas gracias, doctor, que esté muy bien. Muchas gracias, Pablo. Hasta luego.